Hola, les habla Ana Victoria Perdomo, profesora de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a comenzar el tema 6, el régimen legal del descanso, el cual incluye días hábiles, días feriados, el descanso semanal obligatorio, la remuneración del descanso semanal y de los días feriados, cálculo del recargo por el trabajo en los días de descanso y días feriados, el descanso anual remunerado, las vacaciones, su disfrute y remuneración. El medio ambiente, las condiciones adecuadas en el lugar de trabajo, la organización y la distribución de las tareas son aspectos importantes que ayudan a prevenir la fatiga del trabajador en la prestación del servicio. Sin embargo, los límites de las jornadas, tomando en cuenta los descansos necesarios, reparadores de las energías físicas y mentales, permiten que el trabajador efectivamente se recupere del cansancio y logre continuar su actividad en el día, en la semana, en el año. En las clases anteriores vimos el descanso en la jornada y el descanso de un día a otro. Vamos a iniciar el estudio de los descansos semanales. Para ello es necesario distinguir los días hábiles para el trabajo y los días feriados. Según el artículo 184 del Decreto Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, todos los días del año son hábiles para el trabajo, con excepción de los días feriados. Son días feriados, según el mismo artículo 184 del Decreto Ley, los domingos, el 1 de enero, lunes y martes de carnaval, jueves y viernes santo, 1 de mayo, 24, 25, 31 de diciembre, los señalados en la Ley de Fiestas Nacionales, 19 de abril, 24 de junio, 5 y 24 de julio, 12 de octubre. Los que se hayan declarado o se declaren festivos por el Gobierno Nacional, por los estados o por las municipalidades, hasta un máximo total de 3 por año, como por ejemplo el Día de Vargas en La Guaira, el Día de la Cruz de Mayo en Guarenas y el Día de Rafael Urdaneta en el estado Zulia. Merecen dos observaciones la norma, la cual indica que todos los días son hábiles para el trabajo, con excepción de los días feriados, pero no se hace mención a los días de descanso. Entonces, ¿los días de descanso son distintos a los feriados o los podemos tratar como iguales? Por otra parte, se habla de feriados y festivos. Debió la norma utilizar una sola denominación. El descanso semanal es la pausa que requiere el trabajador luego de prestar servicio continuo por 5 o 6 días de los 7 días de la semana, para que se recupere del cansancio diario y semanal causado por el esfuerzo físico y o mental en el desempeño de sus funciones. En cambio, los días feriados no surgieron como una necesidad para que el trabajador se recupere del esfuerzo diario y semanal al ejecutar sus labores habituales, sino por motivos religiosos, cívicos e históricos. Es decir, son pausas remuneradas previstas en las legislaciones por razones de interés público, tal como lo refiere Rafael Caldera. Aclara el mismo artículo 184 del Decreto Ley que durante los días feriados se suspenderán las labores en las empresas, explotaciones y establecimientos, salvo las actividades que no pueden interrumpirse por razones de intereses públicos, razones técnicas y circunstancias eventuales. Son los trabajos no susceptibles a interrupción. Descanso semanal obligatorio. Vimos que según el Decreto Ley, artículo 173, la jornada de trabajo no excederá de 5 días a la semana y el trabajador tendrá derecho a 2 días de descanso continuos y remunerados durante cada semana de labor. Es decir, el descanso semanal obligatorio será de 2 días continuos, en que se incluirá el día domingo, pudiendo establecerse como días de descanso sábado y domingo o domingo y lunes, según el artículo 13 del reglamento parcial sobre el tiempo de trabajo. Se trata de las jornadas más frecuentes, las que podemos denominar jornadas comunes, que son de lunes a domingo y los días de descanso podrían ser sábado y domingo o domingo y lunes. Con respecto a las jornadas no susceptibles de interrupción, los artículos 184 y 185 del Decreto Ley prevén que los feriados, incluyendo el domingo, son días hábiles para prestar servicio porque las actividades de este tipo de empresa no se pueden interrumpir por razones de interés público, razones técnicas y circunstancias eventuales. Razón por la cual en estas empresas podrán pactarse otros días de descanso distinto al sábado
y domingo o domingo y lunes, siempre que los 2 días de descanso sean continuos. Por ejemplo, aquellas jornadas que comienzan el miércoles hasta el martes, siendo los días de descanso lunes y martes, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del reglamento parcial sobre tiempo de trabajo. En cambio, en aquellas empresas de trabajo continuo y por turnos, podrán fijarse 2 días de descanso no continuos distintos al domingo. Y cuando en la semana se fije un día de descanso, deberá ser compensado con un día adicional de disfrute como periodo vacacional correspondiente a ese año, con pago de salario y sin incidencia en el bono vacacional, según los artículos 7 y 13 del Reglamento Parcial sobre Tiempo de Trabajo. De acuerdo con el artículo 176 del Decreto Ley, las empresas con horarios continuos y por turno son aquellas cuya duración pueden excederse de los límites diarios y semanales previstos en el artículo 173 del Decreto Ley, siempre que el total de horas trabajadas por cada trabajador en un periodo de 8 semanas no exceda de 42 horas semanales. De la lectura de las referidas normas se observa que el artículo 176 del Decreto Ley hace referencia a empresas de trabajo continuo. Los artículos 7 y 13 del Reglamento Parcial sobre Tiempo de Trabajo hacen mención a las empresas de horarios continuos, cuando en realidad se trata de jornadas continuas, tal como lo afirma el profesor Héctor Jaime. Por su parte, el artículo 18 del Reglamento Parcial sobre Tiempo de Trabajo establece que se consideran trabajos no susceptibles de interrupción por razones técnicas las actividades que requieren un proceso continuo, entendiéndose por tal aquella cuya ejecución no puede ser interrumpida sin comprometer el resultado técnico del mismo, tales como las actividades industriales encaminadas al procesamiento de alimentos, los trabajos necesarios para la producción del frío, las explotaciones agrícolas y pecuarias y las industrias siderúrgicas, entre otras. Es decir, las empresas de jornadas continuas o de proceso continuo son aquellas que no pueden suspender sus actividades, donde la prestación del servicio es ininterrumpida, de manera que los trabajadores ejecuten sus labores en equipos de turnos rotativos. Siendo así, estas empresas de trabajo continuo se podrían equiparar a las entidades de trabajo no susceptibles de interrupción, porque en ambos casos las actividades desarrolladas son continuas, no se pueden suspender, motivo por el cual sus trabajadores laboran por turnos para garantizar la continuidad de la producción, del servicio, del mantenimiento, los 365 días del año, las 24 horas o 12 horas al día, dependiendo de las labores a ejecutar. Sin embargo, el decreto ley hace esta distinción innecesaria solo para permitir en este tipo de empresas de proceso continuo y por turno un día de descanso semanal, cuando en ambos supuestos se trata de empresas que no pueden paralizar sus operaciones por razones de interés público, técnicas o circunstancias eventuales, y debió admitir que como consecuencia de las actividades ejecutadas en dicha empresa no se podía conceder 2 días de descanso, sino 1, pero su solución fue trasladar el segundo día de descanso al periodo de vacaciones anuales. Al equiparar las empresas de trabajo continuo y por turnos con las entidades de trabajo no susceptibles de interrupción, debemos entender que los 2 días de trabajo semanal podrán ser continuos o discontinuos y no necesariamente estará incluido el día domingo como día de descanso de conformidad con lo establecido en los artículos 185 del Decreto Ley, 7 y 13 del Reglamento Parcial sobre Tiempo de Trabajo. Remuneración del descanso semanal y de los días feriados. Reconocido el derecho al trabajo semanal, al descanso semanal y a no prestar servicio los días de descanso y feriado, también se aceptó el pago de dichos días como consecuencia de la naturaleza alimentaria del salario que debe satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia, pues el salario no es la remuneración por el trabajo efectivamente ejecutado, sino la retribución por el trabajo pactado entre las partes, porque la ley le permite al trabajador no prestar el servicio en algunas oportunidades como los días de descanso, días feriados y vacaciones.
El artículo 119 del decreto ley establece: el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente a los días feriados o de descanso cuando haya prestado servicio durante los días hábiles en la jornada semanal de trabajo. El trabajador no perderá ese derecho si durante la jornada semanal de trabajo en la entidad de trabajo faltare un día de su trabajo. No indica la norma si la falta es justificada o injustificada. Es decir, que el patrono no requiere verificar el motivo de la falta. Al ausentarse de su puesto de trabajo más de un día, el trabajador perderá el derecho al pago de los 2 días de descanso y de feriado. Para determinar la remuneración de los días de descanso semanal y feriado, primero debemos distinguir los descansos semanales y feriados en la jornada común o en la jornada no susceptible de interrupción, así como también el tipo de salario devengado por el trabajador, si es por unidad de tiempo o si es variable, según lo establecido en el artículo 119 del decreto ley. Tenemos entonces que en la jornada común los trabajadores deben disfrutar 2 días de descanso semanal, sábado y domingo o domingo y lunes. Si el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, el salario del día de descanso y feriado estará comprendido en el pago de la semana o en el mes, según lo establecido en el artículo 119 del decreto ley. Cuando se haya convenido un salario mensual, el pago de los días feriados y de descanso obligatorio estarán comprendidos en la remuneración. Con respecto al salario de los días de descanso y feriados cuando los trabajadores devengan un salario variable, ni el artículo 119 ni ninguna otra norma del referido decreto hace mención de este supuesto, el cual sí estaba expresamente previsto en las leyes del trabajo de 1990 y 1997, artículo 216, así como la jurisprudencia de los tribunales del trabajo, la cual establecía que cuando un trabajador devengaba un salario variable, el pago que le corresponde por los días de descanso y feriado debía calcularse con base en el promedio de lo devengado en la respectiva semana. Es decir, se divide el total de las comisiones percibidas en la semana entre el número de días hábiles para luego multiplicar este resultado por los días de descanso y feriados de la semana. Sin embargo, el artículo 119 del decreto ley regula la materia en los siguientes términos. Para el cálculo de lo que corresponde al trabajador por causa de los días de descanso y de los días feriados, se tomará como base el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva semana. Evidentemente, estamos ante una situación ilógica. Conforme a la norma, si en una semana de lunes a viernes el trabajador falta un día, el salario del feriado será el promedio de lo devengado entre 4 días y no 5 días hábiles. Al dividir entre 4 días, el promedio será mayor que si dividimos entre 5, beneficiando así al trabajador que falta un día con relación al trabajador que asiste a su puesto de trabajo los 5 días hábiles. Razón por la cual consideramos que se debe conservar el criterio del artículo derogado, si se toma en cuenta que el salario variable depende del esfuerzo que realiza el trabajador y el resultado obtenido, de manera que no es necesario verificar cuántos días prestó servicio el trabajador para calcular el promedio de lo devengado en la respectiva semana, cuando se trata de un salario variable. Continúa el artículo 119 del decreto ley. Si se ha estipulado un salario quincenal o mensual, el salario que corresponda a los días de descanso o los días feriados será el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva quincena o mes, según sea el caso. Cuando ya la norma había indicado que el salario mensual incluye el valor de los días de descanso y feriado, pareciera existir una contradicción. Sin embargo, debemos considerar que, de acuerdo con el artículo 104 del decreto ley, el salario normal es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de su servicio.
Así tenemos que el salario normal devengado en la respectiva quincena o mes sería el promedio de los conceptos salariales causados que se repiten en una quincena en un mes. Es decir, se trata de una nueva base de cálculo que se debe utilizar para determinar los días de descanso semanal y feriado cuando el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo y adicionalmente recibe otros conceptos que detentan carácter salarial en forma regular y permanente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 104 del decreto ley, tales como un bono de productividad, criterio que también sostiene el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, al realizar las fiscalizaciones a las entidades de trabajo para verificar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social. Ellos exigen que los días de descanso y feriados deben ser calculados con el promedio del salario devengado en la respectiva quincena y mes. Estas mismas consideraciones del salario por unidad de tiempo y el salario variable las debemos tomar en cuenta para calcular los días de descanso semanal en las jornadas no susceptibles de interrupción. Por ejemplo, en una jornada de jueves a miércoles, siendo los días de descanso martes y miércoles. Si el trabajador devenga un salario por unidad de tiempo, tendrá derecho a 5 días trabajados que incluyen el domingo, calculado con un día más el recargo del 50%. Y si los días trabajados coinciden con un feriado, debe ser calculado el feriado con un día con el recargo del 50% según el artículo 120 del decreto ley. En ambos supuestos, visto que el recargo del día domingo se repetirá todos los meses mientras el trabajador labore ese turno, serán normales en la respectiva semana de cada mes y los días de descanso serán calculados con el promedio de los salarios devengados en la semana, incluyendo el recargo de los domingos trabajados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 119 del decreto ley. No ocurre lo mismo con el salario de los días feriados, pues no son regulares y permanentes en el mes. Cabe señalar que si bien la base de cálculo de los días de descanso es el salario normal devengado en la respectiva quincena o mes, el cual incluye el valor del domingo trabajado, no es así para los días feriados, aun cuando el artículo 119 del decreto ley establece que el salario de los días feriados será el promedio del salario normal devengado durante los días laborados en la respectiva quincena o mes, pues el artículo 104 prevé que para la estimación del salario normal, ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre sí mismo. Es decir, que el recargo del día domingo no se deberá incluir para determinar el salario del domingo y tampoco para el feriado, porque ambos días, domingo y feriado, son hábiles para este tipo de jornada no susceptible de interrupción y además son feriados, razón por la cual deben tener la misma base de cálculo. Vamos a descansar unos minutos y continuamos con el tema 6. ¿Tienen alguna pregunta? Recuerden que en el aula se encuentra disponible el foro de dudas y inquietudes del tema 6. Gracias por su atención.